Que la paz del Señor esté contigo. Shalom. Te habla tu hermana María Antonieta Cruz. En esta tarde deseo compartir la palabra del Señor para que nos dé fortaleza y para que nos guíe conforme a su voluntad. Quisiera compartir en Isaías 65 y vamos a ponernos en comunión dándole gloria y honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos tu palabra, Señor. Guíanos a toda verdad y toda justicia para tu gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esto es lo que nuestro Señor le dice al pueblo. Porque en el tiempo que el Señor le habló a Israel, en el tiempo que el Señor le hablaba con sus profetas, el pueblo no quería escuchar palabra. El pueblo quería oír lo que ellos querían nada más. El pueblo estaba rebelde. El pueblo no quería recibir ningún guianza de su Dios. Oh, quiten al santo querían. Quiten al santo de Israel porque no queremos sus reprensiones. Entonces el Señor mandó a decirles que buscaría otro pueblo que le adorara. Un pueblo que Él no buscó antes. Un pueblo que fuera su linaje ante las naciones. Y el Señor castigó con mucho dolor en su corazón, pero castigó a los desobedientes, a los que no obedecieron lo que Él mandó. Y el Señor está hablando a la iglesia hoy también. Con esta misma palabra le dice a la iglesia que no siga jugando más con la sangre de su santo, porque Cristo, que murió en la cruz por ti y por mí, Él nos ha limpiado con su sangre. Pero Dios Padre está cansado de que el pueblo quiera jugar con Él, que quiera mentir, que quiera hacer lo que quiere, que se implanten sus propias leyes y que no quieran vivir bajo la voluntad del Padre. Esta tarde el Señor nos llama a reprensión y nos dice: o nos ponemos a cuenta con Él o no vamos donde Él nos va a llevar, a su presencia eterna. O nos ponemos a cuenta con el Señor y no vamos a poder entrar al cielo, a la gran Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a las calles de oro. El pueblo de Dios está tratando de vivir conforme a su voluntad y no la del Padre. Y ya el Señor nos ha mostrado que llega el cansancio, llega la ira de Él cuando no puede entender el pueblo. Cuando el Señor nos está llamando a santidad y el pueblo no obedece. Y el pueblo sigue obrando conforme a su maldad. Hemos sido limpios con la sangre de Cristo. Nuevas criaturas somos. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pues debemos de dar testimonio de ello. Debemos de dar testimonio que Cristo vive en nuestros corazones. Debemos de ser luz en las tinieblas. Debemos de dejarnos y deshacernos de todos los dioses de Egipto, de todas las mentiras en que el diablo ha metido al pueblo de Dios. Debemos de deshacernos, debemos de limpiarnos y debemos de seguir adelante buscando la presencia del Señor. ¿Cómo vamos a ser santos si no queremos obedecer al Santo de Israel? Él es quien nos limpió con su sangre. Pero no podemos estar pisoteando la sangre de Dios, la sangre divina, la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir en adulterio, en fornicaciones, en robo, en mentira, en iras y decir que somos el pueblo de Dios. Debemos de levantarnos una generación que dé santidad al hablar, al vivir, al dirigirse, al amar a los demás, al hacer el bien, hacer obra, hacer conforme a la voluntad de Dios, dar la luz al mundo, decirle que Cristo vive, que Cristo viene y que estamos aquí para mostrarlo, porque Él vive entre nosotros, Él vive dentro de nuestro ser con su Espíritu Santo. Pero no podemos seguir viviendo en pecado. Ya el Señor está cansado, el Señor viene pronto.
Santo. Y todos aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios y no se quieren arrepentir, que no queremos oír, que queremos vivir lo que nosotros creemos, van a quedarse, vamos a quedarnos. Y me meto adentro del vaso si no hago caso al Señor. Sometámonos al Espíritu de Dios, sometámonos a toda justicia y verdad. Toda santidad es del Señor y debemos de seguirla. Nuestra vida debe ser intacta ante Dios, ante la sociedad, porque estamos dando el testimonio del gran yo soy. Nosotros somos su pueblo y Él dio la sangre por nosotros. Ya Él desechó a los que antes no obedecieron. Sin embargo, en su misericordia les ha de restaurar. Pero tú no esperes eso, porque el que no está listo cuando el Señor venga no se va, no se vista porque no va. El Señor quiere un pueblo santo, un pueblo que le espere sin manchas, sin arrugas. Después de que esto pase, cuando el Señor nos llame a los aires y le recibamos allá en el aire, ¿qué va a pasar? Todo aquel que se quede no será salvo, al menos que muera decapitado, para que pueda salvarse reconociendo que el Cristo es el Señor, es el Rey. Pero no es necesario de que nosotros esperemos eso, mis hermanos. Dejemos de jugar al evangelio, dejemos de jugar a que nosotros somos santos. Seamos de verdad santos, porque Él es santo. Porque Él es santo. El Señor dice aquí que el pueblo estaba rebelde, que el pueblo no quería oír, que el pueblo no le escuchó. Entonces llamaré a otro pueblo, dice, que me dé a mí gloria y honra. Y Él lo hizo. Nos llamó a ti y a mí. A los que antes éramos gentiles, envueltos en las mentiras del enemigo, nos llamó para ser limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A los de Él vino, mas ellos le rechazaron. Pero Él abrió su corazón a todo aquel que cree en Él y nos ha limpiado con su sangre. Pero cuando nosotros vamos a entender que el Santo de Israel está por llegar, estamos en los últimos tiempos y que no podemos ni debemos seguir mintiéndonos. Debemos de salir fuerte y decirle no a nuestras debilidades, decirle no a todo aquello que nos hace daño y nos aleja del Señor. Esta palabra me llega a mí primero antes que a ti. Y si nosotros realmente queremos llegar al cielo, debemos de someternos. Que la paz de Dios, que nuestro Señor nos guíe en toda justicia y verdad. Que el pueblo de Dios, que somos nosotros, nos enderecemos de verdad. Que seamos buenos. Que no matemos nuestros propios soldados. Porque el único pueblo el único ejército que se mata a sí mismo es el pueblo de Dios. Tirándonos unos a otros. Ya no más. Es necesario la unión, es necesario el sometimiento, es necesario la entrega en oración para que entendamos, para que comprendamos la dimensión del amor de Dios para con el hombre. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Pero una cosa sí, la palabra nos juzga, la palabra nos juzga, la palabra nos juzga a cada uno de nosotros y nos dice, o nos arrepentimos de corazón o no vamos. Que el Señor les bendiga, amados, y que esta palabra llegue a tu corazón para que sea fruto, para que resplandezca, para que traspase como debe de ser, para que quite todo lo que al Señor le desagrada de nosotros, para que transforme tu vida, para que te alimente. No es una palabra para que nosotros nos sintamos molestos, es para que nosotros oigamos el llamado, porque las trompetas han de sonar y todo aquel que no está preparado, el Señor le dejará y el Señor dirá después, quitaos y alejaos de mí, porque yo no los conozco, hijos de maldad, hacedores de maldad. Pero nosotros que estamos en luz, que conocemos la verdad, arrepintámonos de todo lo que nos ha alejado del Señor. Ya no permitamos de que nuestras debilidades nos alejen de nuestro Señor, de que nuestras debilidades nos hagan caer en pecado, porque no podemos jugar con la sangre del Señor. No podemos jugar con el Santo de Israel. No podemos jugar con el gran yo soy. El Señor, con mucho dolor, abrió la tierra y mató a muchos por la desobediencia cuando estaban en el desierto y salían de Egipto. Por murmurar, por querer levantarse contra los líderes, por querer hacer cosas indebidas, porque el pueblo siempre ha querido mandarse solo, pero no nos mandamos solo,
nos ciñe el gran yo soy, nos da la verdad por medio de su Espíritu Santo, y no debemos de olvidarnos que ya no nos ceñimos nosotros mismos, sino que es Él quien nos ciñe. Ya no podemos pelear contra el hermano ni contra el que es gentil o el que está fuera del evangelio. Debemos demostrar el amor de Dios, debemos de ser hijos de Dios en todo sentido, no solamente con ir a la iglesia, sino con entregarnos en lleno al Señor. Y todo aquel que te ofende, dale otra mejilla. Porque esa es la manera en que Cristo hizo por ti, por mí. Mientras muchos le apedrearon, ahí estábamos tú y yo apedreándole. Ahí estábamos tú y yo dándole latigazo, porque eran nuestros pecados los que iban a ser limpios. Asimismo, nosotros tenemos que orar por los que no saben, por los que no tienen al Señor, por los que no han sido abiertos sus ojos. Pero ya basta de pelearse entre sí. Y ya basta de que el pueblo de Dios esté siendo nuevamente erróneo en todo lo que quiere hacer, conforme a la voluntad propia y no la de Jehová. Que Jehová nos bendiga y nos lleve, siempre nos lleve con su sabiduría y con su verdad y su justicia. Les amo en el Señor, y que la paz de nuestro Señor esté con todos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom.